Bien, lo que tenemos acá es esta misma línea de tiempo, pero pintada, en la parte de arriba tenemos pintados unos pequeños cuadros. Cada uno de esos cuadros, aquí podemos ver que hay uno, 2, 3, hasta 46. Cada uno de esos cuadros representa 100 millones de años. Si tenemos 46 cuadros, estamos hablando de 4.600 millones de años, que es la edad de la Tierra. Es decir, en este punto se formó el sistema solar, unos pocos millones de años después, 40 más o menos, millones de años después, se forma la Tierra. Y después de que se forma la Tierra, comienza, digamos, esta historia. Nosotros estamos ubicados en este puntico de acá, en el extremo derecho del 1, o sea, el último rincón es el punto actual. Entonces, esa es nuestra gran línea de tiempo, bastante ambiciosa. Los geólogos han dividido esta edad de la Tierra, estos 4.600 millones de años, en 4 eones. Fíjense que los eones es simplemente una periodización arbitraria. Los eones no tienen que ver con que sea un número de años fijo, no es un número de años fijo, sino que son dependiendo de ciertos criterios. Entonces hay un primer eón, hay una primera división que hacen los geólogos que la llaman como eón ádico. Luego viene el eón arcaico, que es este que aparece aquí en este color como un poco rosado. Luego viene el eón proterozoico, que es este que vemos acá también como en un color más rojizo. Y el último eón es el que conocemos como el fanerozoico. El eón ádico, este que tenemos acá, se llama así precisamente porque con base en la mitología griega había un dios que era Hades, que era el dios del inframundo. Eh, Luego los cristianos empiezan a asociar el inframundo con el infierno, y el infierno, que ya es una cuestión medieval, es la metáfora que es un poco una metáfora que mezcla una cuestión del infierno, que es cristiana, con un tema griego, que es el Hades, para indicar que ese es un eón donde la tierra está muy caliente y se está enfriando. Ese eón ádico es una tierra que es prácticamente una bola de lava, comienza como una gran bola de lava, eh, prácticamente líquida, que luego se va enfriando y se va enfriando. Al empezarse a enfriar, digamos, empieza a formar lo que es la corteza terrestre. Ese periodo de enfriamiento de la Tierra, que empieza más o menos en el 4600, un poquito después, eh, la Tierra comienza, digamos, a enfriarse y a formar corteza terrestre. Como es tan caliente, entonces esa es la razón por la cual la llaman el eón ádico. Es un eón infernal, digamos, desde algún punto de vista metafórico. Eh, Ahí ocurren una serie de eventos en todo lo que tiene que ver en ese eón ádico. Vamos a ver acá en esta línea, en esta segunda línea que tenemos acá, una representación de la temperatura global de la Tierra. Vemos que en términos generales esta Tierra se va enfriando en el eón ádico. Hay un gradiente que va del rojo al verde en este caso, de modo que por aquí en el eón arcaico vemos cómo se va enfriando la Tierra, se va enfriando. Inclusive hay aquí unos periodos en blanco. Estos periodos en blanco son periodos de grandes glaciaciones. Estamos hablando cuando hablamos de TBN, estamos diciendo que es tierra bola de nieve. Estamos representando que fueron periodos donde la Tierra estuvo casi completamente congelada, ¿cierto? Eh, y finalmente, por ejemplo, la Tierra y la atmósfera se empiezan a calentar un poco en el Proterozoico, y digamos a unos puntos donde la vida va siendo un poco más benéfica para la vida. Tengo aquí en esta línea de tiempo otras representaciones, por ejemplo, caídas de asteroides. Eh, Según el planteamiento que ha hecho la ciencia, digamos, y las evidencias que se han encontrado hasta el momento, eh, no solamente en la Tierra, sino por ejemplo en la Luna, acerca de cráteres, los cráteres de la Luna, por ejemplo. Eh, el planteamiento que se ha hecho es que en este eón ádico hubo algo que se conoce como el bombardeo intenso tardío, es decir,
un bombardeo a la Tierra, y un bombardeo no solo a la Tierra, sino a todos los planetas del sistema solar. Si sabemos que la Tierra está dentro del sistema solar, entonces todavía es un sistema solar que está terminando su formación. O sea, la Tierra se forma y se forman otros planetas, pero hay una gran cantidad de material girando alrededor del Sol y también material que gira alrededor de otros cuerpos dentro de ese mismo sistema solar. Entonces hay todavía, digamos, mucho material que todavía no ha sido recogido por los planetas o por las gravitaciones de los planetas o del Sol, y digamos son cuerpos que andan por ahí, digamos chocando con objetos en el sistema solar, y eventualmente esos objetos llegan a la Tierra en forma de asteroides, digamos. Eh, Esos asteroides cayeron en gran cantidad en la Tierra y en todos los planetas en ese momento. Por ejemplo, en la Luna vemos que la Luna está llena de cráteres, pero como la Luna no tiene, digamos, tanta erosión, porque en la Luna no hay viento, no hay agua, digamos, o hay muy poca agua, hay muy poco viento si hubiese. Eh, entonces, digamos que la erosión de la Luna es muy bajita. Entonces, esos cráteres del bombardeo intenso tardío se siguen conservando. Por eso los podemos ver incluso con algún telescopio, con unos binoculares, podemos ver los cráteres de la Luna, ¿cierto? Eh, en la Tierra se cree que también cayeron una proporción importante de esos meteoritos. De hecho, esos meteoritos posiblemente trajeron la vida a la Tierra. Es una de las teorías que está ahí disponible. Como vemos acá en este digamos, infográfico, aquí podemos ver que el, el ARN o las primeras moléculas o enzimas de la vida se formaron alrededor del más o menos 4.100 millones de años. Eh, entonces, una de las teorías que hay es que la vida pudo haber venido desde fuera, ¿cierto? Esa es una de las teorías. O otra de las teorías es que la vida pudo haberse formado aquí al interior de la Tierra. Obviamente es necesario que hayan los materiales para eso, entonces era una atmósfera rica, digamos, en carbono, todavía no tenía oxígeno, muy bajita en oxígeno, con alguna proporción de agua. De hecho, se cree que una buena parte del agua pudo haber venido también de esos asteroides que impactaron la Tierra en ese momento. Aquí hay un primer impacto. Este primer impacto, lo ubican más o menos alrededor del 4.500 millones de años, o tal vez un poco después, es un gran planetoide que impacta la Tierra, ¿sí? En este momento se cree que la Tierra no era del tamaño que tiene hoy, o sea, su masa era un poco más pequeña, tenía menos material, y se cree que un planetoide que lo han bautizado como Theia, Theia es el nombre griego, que era una de las hijas de la luna, ¿cierto? Una de las hijas de la diosa de la luna. Este Theia impacta a esa tierra, que tampoco la llaman tierra, sino que creo que la llaman terra o algo así, la impacta, y al impactarla le aporta una gran cantidad de material a la Tierra, porque es un planetoide bastante grande, y también parte de ese planetoide que se expulsa hacia afuera, y ese material que queda expulsado de la Tierra se empieza a alejar de la Tierra y a girar en torno a ella, y se convierte en la Luna. Esa es la forma como como se formó la Luna con este primer impacto de ese planetoide. Al impactar la Tierra, ese material, una parte del material se desprende y empieza a girar alrededor de la Tierra. Esto es muy interesante porque en la medida en que esa luna se va alejando de la Tierra y va girando alrededor de la Tierra, por los efectos gravitacionales de la luna, después de formarse, también desacelera la rotación de la Tierra. O sea, la Tierra en ese momento giraba muy rápido. Entonces, al chocar ese planetoide con la Tierra, digamos, y desprenderse de ese material, se empieza a frenar un poco la rotación de la Tierra. La Luna también termina frenándose, y la rotación de la Luna termina siendo igual a su fuerza, a su traslación, de modo que la Luna siempre le da la misma cara a la Tierra. En este momento, cuando nosotros vemos la Luna,
esencialmente la Luna se está alejando permanentemente de la Tierra. En la medida que va girando alrededor de ella, también se va alejando, ¿cierto? Porque es, digamos, rezagos de ese movimiento de alejamiento después de esa primera, después de ese primer impacto de Teia contra Terra. Entonces ahí es donde se forma, digamos, o tenemos gran parte del material necesario para formar lo que va a ser la Tierra en el futuro. Entonces este es el primer impacto que ocurre muy reciente en la formación de la Tierra y de la Luna también. Entonces, aquí también hay una representación de cómo se vería la Tierra. Esas son representaciones artísticas, no hay manera de ver algo como esto. Una cuestión que digamos, es una reconstrucción artística con base en una serie de teorías y de aspectos que se han venido estudiando. Después del bombardeo intenso tardío, entonces, al finalizar este eón ádico, comienza prácticamente la vida aquí en alrededor del año 4100, 4200 millones de años. Bien, ya digamos, este bombardeo intenso tardío llega, sobrepasa, digamos, el león ádico, llega hasta los primeros 100 millones de años más o menos del león arcaico, 100, 200 millones. Por allá, más o menos como en el 3700 millones de años, aparecen algunas moléculas adicionales para la vida y aparecen unas primeras bacterias y unas primeras células que generalmente se conocen como procariontes o procariotas, que son básicamente como material genético, un poco material de ARN o material enzimas de la vida de algún modo, que empiezan, digamos, a comportarse como vida, empiezan a replicarse, empiezan a aparecer algunas bacterias también. Pero esta vida, digamos, va evolucionando a través del tiempo. Vamos a ver un poco más adelante algunos hitos importantes de este eón arcaico, a ver qué fue lo que ocurrió ahí. Podemos ver también que hay una serie de impactos de asteroides. Generalmente estos impactos se entienden porque se sabe que ocurrieron porque se encuentran evidencias, se encuentran cráteres en algunas partes o, digamos, por ejemplo, se encuentra algún tipo de evidencia geológica que nos permite inferir que tuvo que haber habido un impacto o algo de ese estilo, ¿cierto? Entonces hay algunas pistas que podemos encontrar en la geología para poder llegar a estas conclusiones de que hubo ciertos impactos de asteroides en ciertos momentos de del eón arcaico y en general pues de toda esta línea de tiempo de la Tierra. Hay acá algo interesante y es que en el eón proterozoico, digamos aquí al iniciar el eón proterozoico, y de hecho el cambio de eón es un poco por la aparición de estas células más complejas, digamos, las primeras células reales que se conocen como eucariotas, son, digamos, las células que forman la vida actualmente, son generalmente células eucariotas. Obviamente siguen existiendo otro tipo de vida, digamos, en la Tierra, pero el formar estas células eucariotas es un poco lo que determina el inicio de este eón proterozoico, porque es un eón donde ya aparece un nivel de vida lo suficientemente moderno, además de que estas primeras células que aparecen empiezan a producir oxígeno. La vida en ese momento es una vida que empieza a discurrir en la Tierra con muy bajo oxígeno. Es una atmósfera que se conoce como atmósfera anoxigénica porque hay muy poco oxígeno. Entonces esta nueva vida que aparece en la Tierra empieza a aportar oxígeno a la atmósfera. De hecho, acá hay un periodo que se conoce como Tierra Bola de Nieve. Es posible que haya habido en ese periodo, es un periodo que abarcó más de 200 millones de años, eso es un montón de tiempo.
No necesariamente durante esos 200 millones de años todo el tiempo estuvo la Tierra congelada, pero sí pudo haber habido unos ciclos de glaciaciones o algunas glaciaciones muy intensas y posiblemente esas glaciaciones tienen que ver con la oxigenación de la atmósfera. Esa es una de las teorías, que el oxígeno que empezaron a producir estas células eucariotas en la atmósfera de la Tierra pudo haber causado de algún modo o haber contribuido a un enfriamiento de la Tierra y luego a un congelamiento, por lo menos de esa corteza terrestre. Aquí, después de este congelamiento, hay esencialmente un par de grandes impactos de asteroides en la Tierra. Y a partir de acá hasta aquí hay más o menos unos 1.000 millones de años en los que la Tierra fue como muy tranquila. Siempre fue un montón de tiempo, 1.000 millones de años, porque no ha habido evidencias pues como de impactos o cosas de ese estilo. De todas maneras, la Tierra seguía su funcionamiento, la tectónica de placas, toda la parte geológica, el movimiento al interior de la tierra, la evolución de la vida incluso siguió, a pesar de que, por ejemplo, que en este periodo que la Tierra estuvo congelada, eh, en el mar seguía existiendo vida. La vida seguía evolucionando, digamos, posiblemente bajó a unos niveles muy precarios, pero se mantuvo y luego pues continuó evolucionando a través de este eón proterozoico hasta ya hacia la parte final que aparece, digamos, hace unos 700, 800 millones de años, que hay un periodo que se conoce como el criogénico, que es un periodo de varios millones de años, algo así como 30 millones de años o algo así, donde la Tierra estuvo completamente congelada. Se cree que la Tierra estuvo completamente congelada hasta el Ecuador incluso. Es decir, que el agua que había en la Tierra se empezó a congelar y terminó cubriendo, digamos, congelando toda la Tierra. Eh, de nuevo, la vida que estaba en el mar, hasta ese momento no había vida sobre la superficie, digamos, que no estuviera cubierta de agua. Todo lo que era la parte rocosa de la tierra eh, no tenía vida en ese momento, sino que esa vida se conservó bajo el mar. En este episodio de Tierra Bola de Nieve, que fue bastante largo, también sobrevive parte de esa vida en el fondo del mar. Ahora bien, después de este periodo de Tierra Bola de Nieve, hay un periodo acá que se conoce como el Ediacárico. Ese periodo es un periodo también donde hay vida, incluso hay vida compleja. Esa vida compleja se sabe que hay fósiles incluso de algunos de sus seres, eh, pero eran, digamos, seres que eran muy blanditos, no eran seres con esqueleto o con corazas, que eso se desarrollaron más adelante. Entonces es muy difícil que se fosilizaran. Por eso, digamos, la información con la cual se elaboran todas estas teorías es con la información que se ha podido encontrar en lo que se ha excavado por los geólogos, los paleontólogos, etcétera. Pero, digamos, hay situaciones que son muy difíciles de manejar o muy difíciles por lo menos de inferir. Es muy difícil saber qué tipo de vida había en ese periodo diacárico porque al parecer eran tejidos muy blandos, entonces no fosilizaban. Se han encontrado algunos de esos fósiles y se ha visto porque, digamos, su fosilización depende de muchos factores y a veces incluso en materiales que generalmente no fosilizan pueden encontrarse, digamos, algunos fósiles debido a que se presentaron ciertas condiciones muy especiales. Entonces, sabemos que en el periodo diacárico hubo vida compleja, multicelular, pero donde no tenemos como muchos fósiles. Los hay, pero son muy pocos. A partir más o menos del 541 millones de años, empieza el Eón Fanerozoico, que aquí está representado como en azul. Ya el fanerozoico, fanero significa visible,
y el sufijo zoico tiene que ver con vida, ¿cierto? Con animales, pero esencialmente con vida. Entonces, aquí este eón fanerozoico quiere decir el león de la vida visible, de la vida multicelular, o sea, toda la vida, la gran cantidad de vida en la Tierra aparece esencialmente en el fanerozoico. Y aquí hay un primer periodo que se conoce como el cámbrico. En ese periodo cámbrico es donde empiezan a aparecer estos seres que se llaman los trilobites y muchos otros seres que ya tienen coraza y que empiezan, digamos, a ser incluso depredadores, empiezan a cazar otros animales, empieza a haber, digamos, un, un, eh, una cadena alimenticia, lo que se conoce como una cadena alimenticia, ahí empieza, digamos, la vida que es interesante y que vamos a mirar un poquito a continuación. Vamos a hacer un poco un zoom sobre ese eón fanerozoico y vamos a ver qué es lo que ocurre ahí. Miren que aquí ya estos 541 millones de años eh, aparecen representados en esta segunda línea de tiempo, donde cada uno de estos cuadritos representa 10 millones de años. O sea que aquí empezamos, estos son los 10 primeros millones de años y así sucesivamente. De nuevo, los geólogos han dividido este eón fanerozoico en una serie de periodos. Como les decía, antes de empezar el fanerozoico, a todo esto le llaman el supereón precámbrico, porque aquí el primer periodo que aparece, que es donde aparece la vida visible más representativa, es el cámbrico. Ese es el primer periodo, que vendría siendo por acá en el 541 más o menos. Entonces está el cámbrico, luego viene un periodo que se llama el ordovícico, o el ordovícico, perdón, el silúrico es el siguiente, luego viene, aquí vemos el periodo devónico, eh, el carbonífero, el pérmico. Hasta aquí, esto se conoce como la era paleozoica, la era paleozoica, ¿cierto? Esa es una primera era donde hay unas primeras manifestaciones de vida. Ahorita vamos a entrar, o más adelante, digamos, vamos a entrar en detalles sobre cada uno de esos periodos, qué fue lo que ocurrió ahí. A partir de acá aparecen los dinosaurios. Los dinosaurios entonces habitan durante el Triásico, el periodo Jurásico y el periodo Cretácico. En estos tres periodos es lo que se conoce como el eón, la era mesozoica. Y la última de la derecha es la era cenozoica, que va a tener también varios periodos que ahorita vamos a detallar esta era cenozoica. Entonces, en esencia, lo que ocurre acá es que eh, en este eón fanerozoico, estos impactos que ocurrieron acá, por ejemplo, que aquí los vemos un poco más comprimidos, aquí los vemos ya un poco más expandidos, digamos, en una línea de tiempo un poco más cercana. Vemos aquí unos primeros impactos, vemos un impacto acá en este punto, y vemos un impacto, que ese es el impacto famoso que mató a los dinosaurios, que se conoce como eh, la extinción de finales del Cretácico. Y hay otros eventos aquí un poco más adelante. Cosas importantes acá es que en este punto, en el Devónico, más o menos en este periodo, puede ser, no necesariamente es al iniciar el Devónico, pero digamos, en ese periodo es donde la vida pasa de estar de la tierra, perdón, del fondo del mar pasa a la tierra, o sea, conquista la tierra. Y no solamente la vida animal, sino las plantas también, la flora empieza a habitar la tierra, de hecho, pues para poder armar los ecosistemas que van a mantener esa vida que comienza a aparecer en la superficie de la tierra, en el periodo devónico. Ese es un hito importante ahí. Ahora bien, más adelante también vamos a ver que la Tierra no está quieta, la corteza terrestre se está moviendo, las placas tectónicas se mueven, se meten debajo de otras placas, etcétera. Hay una cantidad de fenómenos geológicos que ocurren en la Tierra. De modo
que la configuración de los continentes actuales no era como la conocemos, sino que ha venido cambiando a través del tiempo. En el Eón Fanerozoico, más o menos hacia la mitad del Eón Fanerozoico, se forma un continente, un megacontinente que se conoce como Pangea. Esa formación de Pangea arranca más o menos a principios del Eón Fanerozoico. Empiezan digamos, a formarse o a confluir esos continentes que están separados, empiezan a confluir y a formar Pangea. A Pangea la terminan formando alrededor del principio del Triásico, o sea, más o menos en la época en que aparecen los dinosaurios, por acá en la mitad de esta línea de tiempo. En esa parte es donde se forma el supercontinente que se conoce como Pangea. Y de esa formación de Pangea, luego, más adelante, a través de esos siguientes 250 millones de años, se van a volver a separar. Y al separarse, van a formar una serie de fenómenos, va a haber impacto sobre la flora, sobre la fauna, sobre el clima de la Tierra, etc. Todo eso es lo que vamos a revisar cuando estemos revisando todos estos periodos del periodo del Eón Fanerozoico. Entonces, fíjense que en esta primera línea de tiempo es donde vamos a empezar a hablar con los geólogos y en esta segunda línea de tiempo es donde nos van a contar los paleontólogos qué es lo que han encontrado alrededor de la vida en la Tierra. Vamos a hacer un zoom ahora a esta era cenozoica, pero ahora no nos vamos a centrar en toda la era cenozoica, sino que nos vamos a ir para los últimos 10 millones de años. Fíjense que acá lo que importa o lo que estamos buscando es el hombre, digamos. Hemos venido hablando de la Tierra, o digamos hemos venido enfocándonos desde el mismo cosmos hacia luego el sistema solar, luego la Tierra, y dentro de la Tierra hemos recorrido o vamos a recorrer toda su vida a través de diferentes disciplinas que son las que nos van a dar los datos. Pero al final vamos a terminar en el hombre, que es lo que nos interesa, el hombre, las culturas, las civilizaciones, etcétera, y cómo llegamos hasta aquí. Entonces, en esos últimos 10 millones de años de la era cenozoica, vamos a ver una serie de eventos importantes. Aquí, cada cuadrito de estos representa 250.000 años. Todavía sigue siendo una gran cantidad de tiempo. 250.000 años pasan muchas cosas en ese periodo de tiempo. De hecho, el humano moderno se cree que tiene 250.000 años, el Homo sapiens. Hay algunas teorías que hablan de 200.000, hay otros que hablan de 150.000, y eso también tiene que ver con la precisión de las técnicas de datación, que vamos a hablar de ellas también más adelante. Bien, en esta parte de la era cenozoica quiero señalar algunos hitos importantes. Un primer hito ocurre incluso mucho después de los 10 millones, más o menos alrededor de unos 30 millones de años. Empieza a haber, digamos, una serie de glaciaciones. Hay un fenómeno que ocurre cuando hay glaciaciones y es el siguiente. Una glaciación es la formación de hielo en los polos, generalmente. Los polos son los lugares de la Tierra a donde llega una menor cantidad de radiación solar o una menor cantidad de viento solar, digamos. Entonces, es un lugar que es más proclive a enfriarse que otras partes de la Tierra, en principio. Entonces, una glaciación es la formación de hielo en los polos. Pero ese hielo, ¿de dónde se forma? Se forma con el agua que hay en la Tierra. El agua que hay en la Tierra es finita. El agua no se crea, ni llega, ni se va. El agua es finita, el agua está ahí, es el agua que hay. Entonces, esa agua se empieza a concentrar en los casquetes polares y se empieza a secar del resto de la Tierra. Entonces, en la medida que hay glaciaciones, hay menos agua líquida disponible para que fluya en la Tierra. Eso es en general lo que ocurre. Por lo tanto,
en ese periodo que les mencionaba de más o menos 30 millones, de hace unos 30 millones de años, eh, empezó a escasear el agua y, digamos, en el lugar donde habían ciertos primates, generalmente esos primates se han encontrado las evidencias en el sureste de África. En el sureste de África, en la zona donde apareció la vida, o perdón, donde aparecieron los homínidos en un principio, ahí empezaron a ocurrir estos fenómenos. Se formaron grandes llanuras, los bosques que antes había ahí se empezaron a secar por carencia de agua y en vez de eso se formaron grandes llanuras. Entonces, estos homínidos tuvieron que bajar de los árboles y empezar a andar a conseguir su comida por esas llanuras, de altos pastos incluso. Entonces terminaron caminando erguidos, lo que se conoce como la bipedación, que es uno de los grandes hitos en la historia de los humanos, porque es la manera como esos primates se levantan y empiezan a cambiar la configuración de su cuerpo a través de la evolución y digamos, ya dejan las manos libres. Al tener las manos libres, pueden empezar a usar herramientas también y eso también estimula la inteligencia. Ya, digamos, alrededor de los 5 millones de años, ya podemos ver aquí unos primates completamente erguidos. Siguen presentándose unos periodos glaciares. Ahí ocurren unas glaciaciones intermitentes. O sea, hay periodos donde aumenta la temperatura, luego baja la temperatura y cae hasta que se congelan, digamos, los polos, luego vuelve y se calienta y así se van pasando en una serie de ciclos de glaciaciones intermitentes que se presentan básicamente a finales del Plioceno, a principios del Pleistoceno, que son épocas dentro de la era cenozoica. O sea, todas estas son clasificaciones geológicas y que son utilizadas también por los paleontólogos para ubicar los diferentes hallazgos en los diferentes periodos. Aquí podemos ver que finalmente en la época del Pleistoceno, que es en la época que estamos actualmente, eh, según esa periodización geológica, es donde al final, en los últimos 250.000 años, aparece el Homo sapiens, o sea, el hombre moderno. Vamos a mirar ese último cuadrito, que son los últimos 250.000 años. Aquí lo que podemos ver esencialmente es la aparición del Homo sapiens. Este Homo sapiens eh, se encontró, digamos, cuando apareció sobre la Tierra, ya habían empezado otros primates del género Homo a vivir sobre la Tierra y a desarrollar tecnología. O sea, una buena parte de la prehistoria, donde estos primates empiezan a desarrollar herramientas de piedra, no son hombres modernos, no son Homo sapiens, sino que son de otro tipo de homos. Lo vamos a ver un poco más adelante. El Homo sapiens como tal probablemente aprendió de algunas de esas tribus o clanes o lo que sea que haya habido a usar algunas de esas herramientas, pero digamos al tener una inteligencia eh, supuestamente superior porque pues no conocimos la inteligencia de los otros homos, eh, lograron desarrollar herramientas más sofisticadas y con el tiempo desarrollar cultura, desarrollar finalmente las ciudades y desarrollar lo que conocemos como escritura, que es con la definición clásica de historia, es el momento a partir del cual comienza la historia. En el momento en que el hombre inventa la escritura, a partir de ahí comienza la historia, de modo que los historiadores pueden entrar a ver muchos detalles sobre la cultura de una época particular. Estamos hablando que la historia comenzó aproximadamente hace 5.000 años en Sumeria, eso queda en el Oriente Medio actual, en donde queda Irak. Ahí comenzó la historia, comenzó la escritura. Es uno de los lugares más interesantes que tiene el mundo. Lo veremos en alguna otra oportunidad. Entonces, digamos, esta es la gran línea de tiempo que vamos a estar recorriendo. De nuevo, primero, acá van a estar los geólogos,
Por acá nos van a ayudar los paleontólogos, hasta aquí también, y finalmente en esta última parte son los arqueólogos los que nos van a ayudar a navegar por las culturas humanas. Eso es básicamente lo que tenemos ahí. De modo que aquí podemos ver todos nuestros temas. Vamos a ver entonces, antes de la Tierra, comenzaremos viendo qué nos cuentan los astrónomos acerca de cómo empezó el universo, como una especie de preámbulo a la parte ya de la vida de la Tierra. La vida o la historia de la Tierra como tal comienza aquí, con el supereón precámbrico. Vamos a mirar qué nos cuentan los geólogos. Luego, en el eón fanerozoico, vamos a mirar qué nos cuentan los paleontólogos. Y en el tiempo del Homo sapiens son los arqueólogos los que nos van a ayudar con el tema. Finalmente vamos a tener una parte donde revisaremos los recursos utilizados, las referencias usadas y un poco pues como la conclusión de esta historia de la Tierra.